Shalom Ubarja, estamos en el Shiur número 8 sobre Megilat Ruth y vemos acá que Elimelech y sus dos hijos se escaparon de la tierra de Israel por la hambruna para no extender la mano y ayudar a sus hermanos Yehudim pobres que necesitaban y venían a tocar las puertas para que Elimelech, que era pudiente y tenía mucha riqueza, que les echa una manita con la situación difícil que estaban pasando, hambruna. Esta hambruna se le pegó a todos, ¿sí? Pero de todas formas ellos no quisieron ayudar y se llevaron mucho dinero y se fueron a vivir en la tierra de Moab. Pero dice ahí el Midrash algo impresionante, dice, y tomaron para ellos, Mahlón y Gilión, Nashim Moabiot, unas mujeres moabitas. Y dice el Midrash que Akadosh Baruj Hu estaba enojado con Abimelech, que era el presidente de la generación, era una persona pudiente, era una persona de alto rango, de alto puesto. Dijo a Akadosh Baruj Hu, estos abandonaron a mis hijos, o sea, sus hermanos judíos en Eretz Israel y dejaron la tierra desolada, que está escrito, y murió ahí Elimelech, el hombre de Naomi, y no tenía sus hijos que aprender de la muerte de su papá y regresar a Eretz Israel. ¿Por qué no aprendieron una lección? ¿Y qué hicieron? No solamente que no aprendieron que su papá, de la muerte de su papá, que fue castigado por abandonar a la tierra y abandonar a sus hermanos Yehudim, ¿qué hicieron? Fueron y se casaron las mujeres moabitas, que según el Tanjuma dice que ni siquiera le hicieron tevilá en la pileta ritual, o sea, en el mikvé, y tampoco fueron convertidas, o sea, según la opinión del Tanjuma, del Midrash Tanjuma, ellos se casaron con mujeres no judías. Y dice el Yalkut Shimoni, estudiamos en el nombre de Rabbi Meir, no le hicieron conversión, y no le hicieron tevilá, o sea, su inmersión en la mikvé, en la pileta ritual. Y no había todavía la halajá, o sea, no existía todavía, no conocían la halajá, que Amoní velomo amonita, o sea que las mujeres amonitas y moabitas sí están permitidas de meterse y juntarse al pueblo judío, nada más hombres estaban en la Torah prohibiendo, pero nada las mujeres moabitas y amonitas. Entonces ellos se casaron con ellas como no judías. Entonces Jajamim, de hecho, en el Talmud Baba Batra, página 91, columna 2, dicen, Rab Shmuel, sí discuten, hay una disputa. Uno dice, Machlon Vejilión eran sus nombres. ¿Y por qué dice el pasuk en Divrei Yamim? Sí, en el libro de Divrei Yamim, que capítulo 4, verso 22, Veyoash, Saraf Asher Baalu le Moab. ¿Sí? Entonces, dice el Rab Shmuel, uno dice se llamaban Machlon y Gilión. ¿Y por qué le llamaron en Divrei Yamim Yoash Vesaraf? O sea, le pusieron en el Divrei Yamim, ¿sí? En otros nombres. Le cambiaron los nombres a Yoav y Saraf. ¿Por qué se llamaban ahí Yoav y Saraf? Yoash Shenitiashu Min HaGeulá, que se desesperaron de la redención. O sea, que no tuvieron esperanza que Hashem le va a mandar la ayuda, la salvación. Vesaraf Shenitchayvu Srefa Lamakom, dice el Talmud, que se merecieron, ¿sí? Bar Minan Serefa, quemación, o sea, quemarlos a los dos, por lo que hicieron de casarse con mujeres no judías sin conversión. Aparte también dice en Devarim, en capítulo 23, verso 5, ¿a quién les causó a Machlon y Gilión casarse con mujeres moabitas? Sino dice que ellos actuaron como los moabitas y amonitas con tzarut ain, con un ojo angosto, o sea, como avaros, ¿sí? Al devar asher lo kidmu etchem belechem ubamayim bederech betzetechem mimitzrayim. ¿Qué es lo que pasó? Dice el Yalkut Shimoni, ahí donde estudiamos arriba, en el inciso 600, que ellos actuaron, ¿sí? Igual como Amón y Moab, que tuvieron un ojo angosto en Am Israel y no salieron hacia ellos a recibirlos con agua y pan.
Y así hicieron Elimelech y sus 2 hijos, que se escaparon de la tierra de Israel con tal de no echar la mano y ayudarle con agua y alimentos a sus hermanos. Entonces vemos acá que el castigo era muy grave, ¿sí?, de estos 2 pueblos, amonitas y moabitas, que tuvieron Tzarut Ain, o sea, un ojo angosto, ¿sí? No tuvieron el ojo amplio, o sea, un buen corazón para ayudar a Am Israel en su momento difícil cuando andaban en el desierto, y por eso dice la Torah, ¿sí?, en Parashat Ki Tetzeh, que no vendrán dentro del pueblo de Israel hasta siempre, ad olam, ¿sí? Y tampoco puedes buscar su paz y el bien toda tu vida, o sea, hace alusión a Am Israel, leolam, para siempre. Y de hecho el Ramban, el Nachmanides, ahí explica que Hashem se alejó a estos 2 hermanos, estos amonitas y moabitas, que eran los hijos las hijas de Lot, ¿sí?, eran nietos de Lot, ¿sí?, porque Abraham vino crió a Lot, su sobrino, en su casa, y Lot aprendió, ¿sí?, el Gesed, la bondad y los favores que había hecho Abraham vino, y sin embargo no supo interiorizarlo y enseñar a sus hijos y sus nietos, o sea, a toda su descendencia, cómo hacer Gesed con la gente. Entonces eso se llama Kfiyut Tovah, eso se llama malagradecidos, ¿sí? Abraham vino, entregó su vida con tal de salvar a su sobrino Lot de los 4 reyes que ganaron y vencieron a los 5 reyes, y Abraham vino, salió a la guerra y rescató a Lot. Y con todo eso tenían que Abraham le debían la vida, de hecho, los descendientes de Lot a los descendientes de Abraham, y sin embargo vemos que eran mal agradecidos y no salieron hacia ellos, sí, para hacerles un favor y servirles con agua y pan. Eso es lo que vemos acá, de paso, que la midá, esta cualidad de ser mal agradecido, que es lo contraste de hacer Gesed, porque Gesed es Lifnim Mishurat Adin, o sea, Gesed viene del corazón de la Rahamim, de Midah de Rahamim, de la cualidad de la misericordia, de la piedad, y el ser mal agradecido es como crueldad, ¿sí?, que es la persona que está obligada, ¿sí?, a reconocer el bien, atribuir el bien a quien lo hizo bien y no lo hace, entonces es mal agradecido, y eso surge del corazón cruel que tiene. Entonces vemos acá que dice el Pasuk en capítulo 109 en Teilim, en los Salmos, dice así Jajamim, el rey David dice ahí que sean sus días pocos y sus bienes tomará otro, serán sus hijos huérfanos y su esposa viuda. No hayanó banav, y van a ir andando sus hijos, veshielu vedarshu mejorboteem. Dice Rashi, ¿qué significa esto? Que todos van a preguntar qué es lo que pasó con fulano y mengano, ¿sí? Porque, ¿qué le pasó? ¿Cómo es posible? Dice ahí que Ali no Moshe Hasid, Ali Honeni Tumab, nadie le va a echar una mano a sus huérfanos, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque vive aparte, y la Harid Baminan, que su final va a ser exterminada, Bedor Aher y Machshemam, que Baminan se va a acabar su nombre, o sea, se va a olvidar del mundo su nombre. ¿Por qué tanto? Ya que no recordó hacer favores, no hizo bondad, no hizo favores con la gente, no era una persona generosa. Entonces dicen Jajamim que 3 características tienen Am Israel, pues que son bondadosos, que son piadosos y hacen favores, o sea, Baishanim penosos, Baishanim Rahmanim y Gomle Hasadim, son penosos, ¿sí?, y son misericordiosos y hacen favores.
Si no tienes estas tres características, no puedes entrar al pueblo de Israel. Por eso Hashem rechazó a estos dos pueblos que fueron mal agradecidos, Amón y Moab, amonitas y moabitas del pueblo de Israel, y solamente permitió a las hijas de ellos, o sea, las mujeres, entrar al pueblo de Israel, más no los hombres. Por eso murieron Elimelech y Machlón y Gideón en la tierra de Moab y se quedó Naomi viuda y después vemos que regresó a la tierra de Israel. Que tengan buen día, shalom y gracias por escuchar este audio. Shalom, estamos en Megilat Ruth, Shiur número 9 y dice el pasuk Beshem Aish Elimelech, y el nombre del hombre es Elimelech, y el nombre de la esposa Naomi, y el nombre de sus dos hijos Machlón y Gilión. Entonces pregunta el Ben Ish Chai, ¿por qué dice Beshem en singular y el nombre de sus dos hijos, y no dijo en plural y los nombres sus dos hijos? Entonces explica el Ben Ish Chai, porque quiso Shemuel Anabí, que escribió esta Megilá, darle más importancia a Machlón, porque era tzadik, era una persona justa, como dicen Jajamim en el Zohar Hadash, Ruth, que se llamaba Machlón, la palabra Mejilá. Mejilá significa, es el sinónimo de perdón, de expiación, ¿sí? Y entonces ahí viene haciendo alusión el Zohar con esta palabra, que este nombre es que nombre de una persona buena, una persona justa, que se le perdonaron los abonot. Pero Kilión, su hermano, es el sinónimo de la palabra Kilayón. Kilayón significa Barminan, exterminio. Entonces es justamente lo contrario. Por eso la Megilá está escrito en singular, Beshem, el nombre y no los nombres, porque eso hace alusión a Machlón, que era tzadik, y no quiso tomar en cuenta a Kilión para nada. Dice otra cosa el Ben Ish Chai también importante, que los nombres de los tres, sí, que la Torah, en Megilá, en este caso mencionó Shem Aish Elimelech, después Shem Ishto Naomi, y los dos nombres de sus hijos Machlón, sí, es Elimelech Machlón, y Naomi es la palabra, dan la palabra Amén, sí, Elimelech es la Aleph, Naomi, Machlón es la Mem, y Naomi es la Nun. Entonces en los tres dice Beshem. Beshem Aish Elimelech. El nombre del hombre Elimelech. Beshem Ishto, otra vez repite Beshem Naomi, y otra vez Beshem Shenebana Machlón. Entonces vemos Elimelech, Machlón y Naomi da la palabra Amén, ¿sí? Y la palabra Amén tiene el valor numérico como 91, como en la combinación del nombre Havaya Hadanut, o sea, Yud Ke Vav Ke, ¿sí? Que es 26, más Hadanut, que es 65, y junto es 91. ¿Y qué viene a enseñarnos? Que la hijud de esta combinación del nombre de Hashem, de Yud Ke Vav Ke y el nombre de Hadanut, ayudó en esta cosa, que al ir estos tres personajes, Elimelech, Naomi y Machlón, al campo de Moab, tengan la fuerza y el poder de rescatar el alma del pueblo de Moab, de Ruth. O sea, rescatar el alma de Ruth del pueblo de Moab y traerla a Israel, ¿sí? Porque, como explicamos en las clases anteriores, que Akadosh Baruj Hu lo hizo de esta forma, porque quiso traer este alma tan elevada de Ruth al pueblo de Israel, para que no, de una forma como oculta, para que los hitzonim, los instintos malos, no se opongan en contra, o sea, no vayan a impedir, ¿sí?, llevarla del pueblo Moab al pueblo de Israel. Y por eso dice el David Amelech en Teilim, ¿sí?, en Salmos 71 de 16, Avo bigvurot Adonai Elohim, Azkir tzidkateja levadeja, vendré con fuerzas Hashem Elohim, ¿sí? Azkir, mencionaré tzidkateja, tu justicia solo. O sea que estoy alabando y agradeciendo los dos nombres Hashem y Elohim sobre la tzedaká, la justicia que hiciste,
que separaste el alma de mi bisabuela Ruth de Moab y la trajiste al pueblo de Israel. Entonces, hasta aquí vemos que es muy importante saber que hay almas dentro de los pueblos, de las naciones, de los gentiles, que Akadosh Baruj Hu hace todo con tal de traer a estas almas dentro de Am Israel. Como vemos que hay muchos gerim, muchos conversos dentro de Am Israel que llegaron, ¿sí?, por algunos motivos a participar o entrar dentro del pueblo de Israel, como Rabbi Meir, que viene descendiente de Gerim, de Nerón César, ¿sí?, y también Rabbi Akiva, que era de familia de Gerim, de conversos, y también Shmaya y Abtalión, y Unkelus, el famoso Unkelus que hizo la traducción al arameo de toda la Torah, el Nevi'im. También vemos acá que hay muchos también, Shemaya y Abtalión, que le enseñaron eran los maestros de Hillel Azaken, ¿sí? Y muchos gerim que Akadosh Baruj Hu hizo todo para rescatar estas almas, ¿sí?, y traerlas dentro de Am Israel. Y como explicó el Gaón Vivina, ¿sí?, que las almas de todos los gerim, los conversos que vienen durante todas las generaciones, desde Matan Torah, desde la entrega de la Torah, que ya estamos en la víspera de Shavuot casi, es una semana de Hashem, ¿sí?, son almas que quisieron entrar a Am Israel y recibir la Torah. Y en el tiempo de que Akadosh Baruj Hu ofreció toda la Torah a todas las naciones, y sin embargo no quisieron todos los demás, la mayoría de su pueblo no aceptó y se opuso. Entonces estas almas que sí aceptaron la Torah y no pudieron recibirla en aquel tiempo, sí, Akadosh Baruj Hu los trae en cada generación y generación, y ellos son los que tienen el mérito y el privilegio de apegarse al pueblo de Israel y a la Torah que ellos tanto anhelaban, sí, estar dentro del pueblo de Israel y recibir la Torah, pero no lograron hacerlo ya que la mayoría de su pueblo no estaba de acuerdo y no quisieron aceptar la Torah. Ese es, en síntesis, lo que estamos viendo, que cada generación es un fenómeno, que llegan tantos gerim a Am Israel y son las almas que estuvieron en Mahamad, en este espectáculo tan importante y tan único en toda la historia de Am Israel, desde la creación del mundo, sí, que recibieron la Torah, y estas almas, Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu les ayudó a rescatarlas y traerlas dentro de las alas de Él y dentro del pueblo de Israel. Que tengan buen día, Shalom. Shalom Baja, ya estamos en el shiur número 10 de la Gilat Ruth. Dice el pasuk: Vayamot Elimelech, y murió Elimelech, Ish Naomi, el hombre de Naomi, y se quedó ella y sus dos hijos. O sea, se quedó ella con viuda, con sus dos hijos, y Vayemutu Gam Shenehem. Después el pasuk Gimel dice que murieron también los dos, y se quedó la mujer viuda de su esposo y de sus dos hijos. Entonces, hay aquí una pregunta muy fuerte. Se resalta la pregunta que Akadosh Baruj Hu, nosotros sabemos que es uno de los tres atributos de Hashem, es que es tarda en ira. Entonces, ¿cómo es Erech Apayim, Berav Chesed, y hace mucha bondad con Am Israel? Entonces, ¿por qué le pegó, lo castigó de esta forma, un golpe tras golpe, sin advertencia? ¿Sí? Entonces a Elimelech y a sus dos hijos, y a Naomi, que ella finalmente cuenta se quedó viva, pero perdió a su esposo y sus dos hijos, ¿sí? Entonces, de hecho, el Midrash Ruth, Zuta, el capítulo 5, dice que de hecho, dice el pasuk, Veyesh Busham que Eser Shanim. Entonces vemos que el decreto, o sea, la sentencia, ¿sí?, cuelga, o sea, se espera a la persona para que haga teshuvah hasta 10 años. Y más todavía, dijeron en Midrash Rabba también, Bet, y Psik Rabba Tetzait, y Tanhuma también, Parashat Be'ar, dice así: Rabbi Junia, Rabbi Shua ben Abin, Rabbi Zabda el Hatan de Rabbi Levi, el novio del yerno de Rabbi Levi, dice:
Nunca va a la Rahamim, el dueño de la misericordia, que es Hashem, ¿sí? Castiga primero o sea, cobra primero de las almas. ¿De dónde aprendemos? De Ob, el famoso Ob. Entonces está escrito en Ob, capítulo 1, y el Malach vino a Ob y le dijo, o sea, Malach significa el ángel, un mensajero, ¿sí? Que vino a Job y de repente le dijo, los vacunos estaban arando la tierra y murieron. Y después le dijeron que estaba perdiendo poco a poco todos sus bienes. O sea, quiere decir que a Kadosh Baruj Hu le fue castigando, sí, poco a poco, y no de un jalón. Y también está escrito en Mahlon y Giliot, de hecho, el Midrash dice así: al principio murieron sus caballos, sus burros, todos sus animales, sus camellos. Y después Akadosh Baruj Hu empezó a cobrar de las almas, de las vidas. Primero murió el Melech y después de un tiempo murieron también los dos hijos. Entonces nosotros tenemos que saber que, como dice el Talmud, de hecho, Tratado Sanedrín 22, columna 2, dice, y murió Elimelech, el hombre de Naomi, que de ahí aprendemos que el hombre no muere sino a su esposa. O sea, la única que recibe el golpe más fuerte y se queda más golpeada y más lastimada es la mujer, o sea, la pareja. Y después dice, y se quedó la mujer de sus dos, o sea, perdió los dos hijos y su hombre, ¿sí? Dice, Umeisha, ¿qué es Meisha? Dice acá, ¿qué es Batishaer? Y se quedó, ¿sí? Dice Ruth Rabba, Bet, ¿sí? Para el capítulo Bet, 2, inciso 10, dice, Amar Rabbi Hanina, hasta Shiare Shiarim, se hizo como sobrantes, o sea, algo insignificativo. O sea, es un cuento, de hecho, de 10 años, a una familia en una tierra ajena. ¿Sí? ¿Cuántas aventuras negativas pasaron sobre ellos? ¿Cuántas lágrimas derramaron en esta familia? Pero el Pasuk resumió, de hecho, todo eso al dolor de esta mujer, al llanto de ella y a las lágrimas que estaba llorando, ¿sí? Porque ahora, después de la muerte de su esposo, que ya se recuperó, volvió otra vez a despertar el mismo dolor, ¿sí? Cuando perdió también a sus dos hijos, ¿sí? Aunque eran grandes, ¿sí? No eran niños, pero una mamá es una mamá y siempre le duele perder a un hijo, aunque sea casado, etc. Entonces vemos acá que es muy importante que Naomi en estos momentos estaba pasando situación tan difícil que seguramente preguntó a sí misma, ¿por qué Hashem me dejó viva? O sea, yo también pequé, y si fue una falla, si es una falta, entonces yo también estoy incluida en eso, ¿sí? O mi pecado fue aparentemente más grande que ellos, entonces me castigaron mucho más que ellos, o sea, ellos todavía ya murieron, está bien, descansaron, pero yo me quedé, dice Naomi, aparentemente me quedé viuda y me quedé perdiendo, ¿sí? Sin hijos, entonces los dos hijos perdí, entonces aparentemente es como los sufrimientos de Job, que él se quedó con todos los golpes lastimado y con todas las heridas en su corazón, emocionalmente. Entonces, ese es lo que dijo Yatz'a biyad Hashem, porque salió en mí, o sea, en la mano de Hashem. ¿Para qué? Para pegarme, para golpearme. O sea, es el decreto de Hashem, ¿sí? Dice el Rabbi Abraham Ibn Ezra, que es decreto de Hashem, Yatz'abi, salió en mí, o sea, para pegar y golpearme. Naomi no podía creer en este momento que ella, el hecho que se quedó, sobrevivió a esta situación, esta desgracia, ¿sí? Tiene el lado positivo. Ella creyó que es del lado negativo, porque no pensó ni siquiera que es un gesed de Hashem, es un favor de Hashem que la dejó viva, ¿sí? Y no apagó toda la cadena, no acabó con toda la cadena
¿sí? La continuación de la familia de Elimelech, ¿sí? Porque con eso, al final de este cuento de 10 años, de una familia y también antes, ¿sí? No era fácil. También tenemos que regresar un poquito a la película atrás y ver las discusiones o los debates que tenían antes de tomar esta decisión de emigrar al campo de Moab. No era fácil. Sí, seguramente era un cuento muy doloroso también, ¿sí? A la familia, que quién sabe quién estuvo de acuerdo, quién no, pero Elimelech al final de cuentas era la cabeza de la familia y él tomó la decisión, ¿sí? Tal vez ella no quiso ir y él se opuso, pero como dice Vayelech Ish, y fue un hombre, no dice Vayelechu, Elimelech Veishto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? O dice el Midrash Rabbah, ¿sí? Capítulo 1, que él fue el principal y la mujer era como secundario. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la mujer no quiso, o sea, Naomi no quiso ir, ¿sí? Solamente ella, como buena mujer, como tzadeket, una mujer virtuosa, sí siguió el paso de su marido y fue con él, ¿sí? Pero, o porque la mujer muchas veces no le gusta como cambiar, ¿sí? El estado de su vida, como está en zona de confort, ¿para qué cambiar? ¿Para qué ir a otro lado? ¿Para qué cambiar de casa? ¿Para qué ir de cambiar de país, etcétera? También hay otros motivos, que la mujer le gusta estar en su vecindad, con sus parientes, con sus vecinas. Le cuesta mucho cambiarse, emigrar a otro país, ¿sí? Por eso Jajamim también dijeron ahí mismo, en Ruth Rabba, en el Midrash, que por eso se llamaba Naomi. Naomi es sinónimo de la palabra Naim, agradable, ¿sí? Porque dicen Jajamim ahí que sus acciones eran buenos y agradables. Entonces su corazón estaba roto, vemos que no era fácil para ella inmigrarse al campo de Moab, que todo su corazón estaba lleno de amor y bondad a la gente. Entonces seguramente, por eso a Kadosh Baruj Hu la dejó viva y sobrevivió esta situación, esta desgracia, y al final de cuentas, si vemos cómo la historia acaba con final feliz, que ella, Baruch Hashem, logró ver a su nuera Ruth casando con Boaz, y de ahí salió toda la descendencia del rey David. Que tengan buen día, gracias por escuchar este audio. Shalom, estamos en Megilat Ruth, Shiur número 11, el capítulo 1. Nos quedamos en el pasuk, el verso que dice, que es el pasuk 5, que dice que se quedó la mujer, o sea, Naomi y sus 2 hijos y su esposo, sin su esposo, ¿sí? O sea, se quedó viuda, ¿sí? Ahora, el pasuk 6 dice, Vatakom hi bejalotea, y se levantó ella, o sea, Naomi, y sus nueras, que eran Ruth y Orpa, Vatasho misede Moab, y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? El pasuk explica, Kishamea, porque pues escuchó, Bisde Moab, ¿sí? En los campos de Moab, Kifakad Adonai et amo latet lahem lachem, que Hashem recordó a su pueblo para dar a ellos pan. Ese es lo que dice el pasuk, ¿sí? Y sigue el pasuk 7 diciendo, Vatetze min hamakom, y salió del lugar, asher haita shama, la cual estaba allá, usted jalotea ima, y sus 2 nueras con ella, Vatelachna vaderech, y fueron en el camino, Lashub el Eretz Yehuda, a regresar a la tierra de Yehuda, o sea, Eretz Israel. Estos 2 pesukim nos enseñan una cosa muy importante. Primero, tenemos que entender cuál fue la cosa o el motivo que la obligó a salir de los campos de Moab. O qué es lo que le atrae a Naomi regresar a la tierra de Israel. O sea, ¿acaso nada más porque escuchó que que se quitó la hambruna y que Dios ya le dio pan a sus hijos, a su pueblo en Israel? ¿Por eso se quiso regresar o qué? ¿Sí?
Entonces, el Al-Sheikh, Rabbi Moshe Al-Sheikh HaKadosh, que vivía en Cefat en el tiempo de la Rizal, dice que aparentemente eso es noten tam lifgam, no es correcto hablar de esa forma, que nada más porque escuchó que hay pan, entonces regresó por el pan, no por eso, ¿sí? No era apropiado que regrese solamente, ¿sí? Sino por el amor y el cariño a la Tierra Santa, aún cuando carecen de pan. Entonces, por eso dice el Al-Sheikh, él ofrece otra respuesta, ¿sí? Otro motivo por lo cual Naomi decidió levantarse y regresar a la tierra de Israel. Y dice que el pasuk repite 2 veces las palabras Misede Moab, de los campos de Moab. Batasho Misede Moab, ki Shameabis de Moab. ¿Por qué Shameabis de Moab? Claro que escuchó en los campos de Moab, sino ¿dónde? Entonces, ella estaba ahí. Entonces repite eso, que el pasuk, este pasuk, el versículo que repite 2 veces, ese fue el motivo por lo cual tomó la decisión de regresar a Israel. ¿Por qué? Porque ella se sintió que tanto ajeno está es para ella este lugar. O sea, obviamente que las tumbas donde estaban enterrados su esposo, sus 2 hijos, ¿sí? Es muy importante para ella, ¿sí? Pero ¿acaso va a tener que esperar a ser sepultada allá también ella sola? Entonces no, dijo no. Voy a regresar a mi casa, a mi origen, a la casa que estuve ahí en Betlehem, y voy ahí a morir y ahí me van a enterrar. O sea, que vemos que estos pensamientos de Ruth, que Shemuel escondió dentro de los Pesukim, cuando escribió esta Megilá, entendimos de lo que le dijo Ruth cuando le insistió regresar con ella, ¿sí? Que le dijo, Amej a mí, tu pueblo es mi pueblo, donde vas a enterrar voy a ser enterrada. Entonces vemos que ese fue el motivo. Pero ¿cómo va a regresar? Si le da pena, todavía le da pena regresar al lugar donde toda la gente estaba molesta con ellos, ¿sí? Con la familia famosa, familia reconocida, familia pudiente, que las abandonó y se fueron a vivir en campos de Moab. ¿Cómo va a ver la cara de esta gente? Con la gente que lo despreciaban cuando lo acompañaban al salir de la tierra de Israel. ¿O cómo van a perdonar este acto, esta acción tan de bajeza, de este nivel tan bajo que hicieron de tirar a toda la necesidad de los pobres y dejarlos sin comida y irse a los campos de Moab? Entonces dice que todo esto fue en el pensamiento de ella, ¿sí? Y en el pensamiento ella se vio arrancando de los campos de Moab y yendo a la casa de ella en Betlehem. Pero de todas formas tenía miedo, ¿sí? Muchas veces la persona tiene situaciones que cubrimos y descubrimos un poco de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces sabemos que no tuvo anhelo de ir para comer ahí pan, que Hashem escuchó ella, que Hashem le dio pan a su pueblo, no por el pan, ¿sí? Sino a su casa, al hogar. Y eso es lo que nos enseña cuánto tenemos anhelarnos regresar a nuestro hogar. Cuando una persona sale de la casa a trabajar, un hombre, una mujer, cuánto anhela ya regresar al hogar cálido y amoroso y que estar ya dentro de su familia, ¿sí? Que lo quiere, que lo ama, ¿sí? Y aunque Naomi ya perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos en los campos de Moab, sabe que en la casa donde va a ir ahorita, en Betlehem, va a estar sola, igual, sin esposo, sin hijos. Pero ella quiso regresar al origen. Y es lo que tenemos que saber. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender. El pasuk dice Batasho y regresó de los campos de Moab. Campo es un lugar libre, ¿sí? O sea, es libre, significa, como dice Vaitze Yitzhak el Asadeh, la Suach Basadeh, que salió Yitzhak a rezar,
¿sí?, por su pareja al campo. El campo es un lugar abierto, casa es un lugar más cerrado, con 4 paredes. Entonces, eso es lo que muy interesante en este cuento sobre el hambre y escapar que va entre Betlehem y entre los campos de Moab, ¿sí? Que el campo referente a la casa, ¿sí?, hace alusión sobre la salida, como que no está estable, no hay estabilidad, no hay algo fijo acá. Casa es algo más fijo. Campo es un lugar donde la persona va y regresa otra vez a trabajar y regresa a su casa. Entonces es un lugar no fijo. Esa es una explicación muy interesante. Entonces por eso dice Kishamea, porque escuchó, ¿sí?, recibió una noticia buena, que Hashem ya recordó a su pueblo para darle pan. Entonces dice ahí, Kiloitosh, dice David Amelech en Teilim, ¿sí? Kiloitosh Teilim 54, que Hashem no abandonará a su pueblo y Benahalato lo Yazov, y su herencia no abandona, ¿sí? Hashem lo abandona a su pueblo por su nombre grande, dice el Shmuel Aleph, ¿sí? Dice Rab Shmuel ben Nehemia en el Midrash, a veces Akadosh Baruj Hu hace por su pueblo y su herencia, y a veces lo hace por su gran nombre, por su gran nombre. Entonces, depende cuándo. Dice Rabbi Ibi, cuando Am Israel tiene méritos, entonces Hashem recuerda a su pueblo para darle pan por su pueblo, ¿sí? Cuando tienen méritos, cuando ellos ganan el pan. Cuando Am Israel no merece, lo hace por su gran nombre. Y Jajamín dicen, Be'eretz Israel, ¿sí?, que significa para su pueblo y su herencia. Fuera de Eretz Israel es por su nombre grande. Como dice Isaías en 48, Lemani ese, por mí haré. Entonces también Naomi, cuando escuchó que esta noticia buena que Hashem recordó a su pueblo, entendió que Hashem quiere al pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que el regreso y el retorno a su pueblo, a su casa, ¿sí?, ese fue lo principal del sentimiento que le hizo de tomar esa decisión de regresar a su casa. Gracias por escuchar este audio. Que tengan buen día.